La people, señores, el día de hoy les quiero mostrar de nuevo en un video corto, resumido, cómo pueden ustedes reconocer qué tipo de ejercicio les están planteando en su examen de licencia. Si usted tiene pensado presentar un examen de licencia residencial, el nivel de dificultad de los circuitos eléctricos no va a ser superior a lo que están viendo detrás mío en el pizarrón. Pero ¿cómo puedo reconocer yo cuándo es un circuito en serie o cómo puedo reconocer yo cuándo estoy frente a un circuito en paralelo? Señores, les voy a enseñar dos métodos que yo uso y le enseño a mis estudiantes a cómo reconocer los tipos de conexiones. Empecemos con la primera conexión, la que no vamos a usar. Recuerden que si su objetivo es obtener una licencia de electricidad residencial, es muy poco probable que tenga que hacer este tipo de conexión en sus instalaciones eléctricas. La que vamos a usar es la que está aquí atrás, al otro lado, la conexión en paralelo. Pero señores, el hecho de que ustedes no trabajen con uno de los dos tipos de conexión no los exime de conocer los conceptos. ¿Sí? Ustedes deben aprender a diferenciar cuál es el circuito en serie y cuál es el circuito en paralelo, y de la misma forma cómo es que se trabajan. El día de hoy el video es corto, solo les voy a enseñar a reconocerlo, a reconocer un circuito en serie y a reconocer un circuito en paralelo. Entonces, suponga usted que la energía, por favor, haga de cuenta que la energía tiene un camino, y el camino es este cablecito que va así. Entonces, la energía va a recorrer este camino y va a circular. Si la energía, señores, si la energía no tiene las dos conexiones finalizadas, me explico. Si usted por alguna razón abre el cable en algún punto, sepa que la conexión en serie no va a funcionar. Entonces, esa es una de los primeros tips para reconocer que es una conexión en serie. Sepan, señores, que el circuito tiene que estar completamente cerrado para que funcione, pero les voy a enseñar a reconocer el circuito en serie. Y es que si usted trazó este camino, es mental. Si usted está viéndolo y usted ve este camino, usted notará que la resistencia, la energía entra por un lado y sale por el otro, y sigue por acá entrando y sale por acá y continúa. Eso es lo que yo le llamo a mis estudiantes el principio o la ley de los principios y los finales. Sepan que una resistencia tiene un principio y un final. Entonces, un circuito en serie, cuando hay una conexión en serie, quiere decir que el final de una resistencia está unida al principio de otra resistencia. Siempre, señores. El principio de una resistencia está unido al final de otra. Eso es un circuito en serie. Si ese es el principio de esta resistencia, pues este lado sería el final, ¿ya? Porque la energía entra por el principio y sale por el final. Entonces, si ustedes siguen como ese principio de funcionamiento, le llamo la ley de los principios y los finales, ustedes van a reconocer qué tipo de conexión tengo. Miren, quitemos las flechas figurativas del flujo de la energía. Entonces ustedes quitan las flechas figurativas, ahí está, y se van a dar cuenta que esta resistencia, pongámosle un nombre, esta se llama R1 y esta se llama R2. R1 tiene un principio y un final. ¿Cómo están unidas R1 con R2? Principio con principio o final con final. Mis amigos, está unida final de R1 con el principio de R2. Cuando la unión de las resistencias es final con principio, que este es el caso, ¿no? El final de R1 está unido con el principio de R2. Eso, señores, indiscutiblemente es una conexión en serie. Ahora, vengan aquí a la conexión en paralelo. Aquí tenemos casi que el mismo ejemplo. Voy a girar un poquito la cámara. Ahí está. Aquí tenemos casi que el mismo ejemplo. Tenemos a R1 y a R2. Y quiero seguir el mismo principio de funcionamiento de los principios y los finales. Entonces, usted puede decir, pongámoslo aquí en azul, que este es el principio de R1
y este es el principio de R2. Y eso quiere decir que aquí sería el final de R1 y este sería el final de R2. Entonces, muchachos, miren lo bonito de esto. Cuando el circuito tiene varias resistencias que están unidas por el mismo punto, principio con principio, eso es un paralelo. Cuando está unido final con principio o principio con final, eso es una serie. Pero en este caso, miren cómo están conectadas. Están conectadas el principio de R1 con el principio de R2. Y este es el final de R1 conectado con el final de R2. Andrés, ¿cómo sé que están conectadas? Señores, porque eléctricamente es el mismo punto, miren. Y aquí pasa lo mismo, aquí están unidas en este punto. De este punto sale la conexión para R2, bueno, o para el principio de R2, y también sale la conexión para el principio de R1. Eso las personas que estudian ingeniería lo enseñan como el concepto de los nodos. Ya, pero ojo, esto no es un canal diseñado para ingenieros. Si usted está estudiando ingeniería y quiere aprender los conceptos básicos de la electricidad, bienvenido a mi canal, los va a aprender para dummies. Pero este canal está enfocado para el electricista que necesita obtener su licencia como electricista, que le van a poner este tipo de ejercicios para identificar sus habilidades resolviendo los conceptos básicos de la electricidad. Entonces, si la unión entre resistencias es principio con principio, o final con final, mis amigos, eso es una conexión en paralelo. Y aquí lo estamos viendo. El principio de R1, está unido con el principio de R2. Y el final de R1 también está unido con el final de R2. Aquí estamos viendo los conceptos. Ahora, Andrés, pero es que usted pintó los dos modelos de circuitos más comunes y más fáciles. Estoy viendo problemas en las actividades que desarrollo con mis estudiantes, y es que en alguna ocasión, borremos aquí esto, les cambian un poquitín el figurín y entonces ellos se me confunden. 120 voltios aquí como fuente de voltaje, y tenemos una resistencia acá, y les ponen una resistencia así, y ya los muchachillos se me confunden. Ya ellos no saben qué tipo de circuito es ese. Sigamos los ejemplos previamente establecidos. La energía arranca por aquí, lleva este camino, y en este punto es donde se unen las dos resistencias, aquí. O sea que usted dice, bueno, si sigo el flujo de la energía, esto sería el principio de R2 y este sería el principio de R1. Ahí ustedes ya se están dando cuenta que este punto me está uniendo principio con principio. Eso es una conexión en paralelo, señores. Aprendamos a identificar. Ahora, si este es el principio, pues el otro lado de la resistencia es el final. Y este otro lado sería el final. Si usted sigue el flujo de la conexión o la dirección que lleva, miren, uy, aquí se están uniendo. Y se está uniendo final con final. No comprendo, Andrés. Trace un límite en donde queda la resistencia. Y la resistencia tiene un principio y un final. Entonces, para que usted empiece a darle orden al ejercicio, desde donde está la fuente de voltaje o la fuente de energía, suponga que el flujo de energía va hacia las resistencias. Entonces, en el punto donde se conecte la primera resistencia, si usted se da cuenta, y aquí viene el segundo método que les enseño, y es, señores, ¿cómo puedo reconocer que un circuito está en serie o que un circuito está en paralelo? Entonces, aquí ya nos dimos cuenta que esto es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque están unidos, miren, aquí están. Está unido el principio de R2 con el principio de R1, y por medio de este cable está unido el final de R2 con el final de R1. Es muy sencillo, muchachos. Pero les voy a enseñar el segundo método. Y el segundo método creo que es un poco más fácil. Y es que, señores, en una conexión netamente en serie solamente se puede conectar de a una resistencia.
Las que hayan, pero si es una conexión netamente en serie, solo se puede conectar de a una resistencia. Si usted está conectando el sistema en serie, es un solo camino, llega a la resistencia 1, sigue el camino, llega a la resistencia 2, y sigue el camino y llega a la resistencia 3, y es un solo camino para todas las resistencias. Mientras que en la conexión en paralelo, usted puede conectar más de una resistencia. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que esta es una conexión en serie. ¿Por qué? Porque el camino o la conexión solo puede efectuarse de a una resistencia. Eso quiere decir que si yo, y esto lo recordarán mis estudiantes cuando les digo que los de cierta generación, porque hay una brecha generacional, ya no fabrican esas iluminaciones navideñas que usted, para poder arreglarlas, su papá lo sentaba con una cajita llena de bombillitos nuevos, y para poder arreglar las instalaciones navideñas, usted tenía que empezar a cambiar cada uno de los bombillitos por uno de los nuevos, y cuando encontraba que estaba quemado, prendía toda la iluminación. Eso se llamaba conexión en serie, o si usted las conseguía, se llamaban series Christmas Lights o algo así. Bueno, así funciona un circuito en serie, señores. Para que el circuito funcione, tiene que estar completamente conectado. Si usted me desconecta la resistencia 1, quiere decir que usted aquí me interrumpió el flujo de energía. Y eso quiere decir que no se va a cerrar el circuito, o sea que todo se va a apagar. Pero bueno, no le creo a Andrés. Vamos a conectar R1. Desconecten R2 a ver si eso pasa. Desconectamos aquí R2. Lo mismo, el flujo de energía, como es un solo camino, se va a interrumpir aquí y no va a cerrar el circuito. De nuevo, se va a apagar todo, porque para que funcionen todas las luces, las dos conexiones tienen que estar, la que llega y la que se va. ¿Listo? Bueno, pues vamos a conectar R2. Ahora desconectamos R3. La misma historia, se interrumpe el flujo de energía aquí, la energía llega hasta aquí, pero no cierra el circuito, por ende no va a haber una corriente. Y como no va a haber una corriente, pues no vamos a tener iluminación. Entonces, señores, la conexión en serie solo se puede efectuar por un solo camino y conectando de a una sola resistencia. A diferencia de la conexión en paralelo, que si usted tiene una conexión en paralelo, esta parte la voy a editar. ¿O no? No importa cómo se la pinten, no importa. Usted sigue el camino de la energía y se va a dar cuenta que en el punto donde se divide la conexión, que es aquí, usted dice, bueno, ahí divido la conexión, esto sería el principio de R1 y esto sería el principio de R2. Y miren que están unidos eléctricamente por este punto. Este cable que es el principio de R2 está unido con el principio de R1. Eso es un paralelo. Entonces, en una conexión en paralelo, una conexión puede hacerse mediante 2, 3, 4 o las resistencias que usted quiera. Una conexión puede tener varias resistencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, una conexión está alimentando dos resistencias de manera simultánea. Aquí sería el final, miren, final, y aquí sería el final de la otra. Están unidos finales con finales, de R1 y de R2. Eso es una conexión en paralelo. Esta semana voy a subirles otro video donde les voy a explicar cómo se resuelven los dos escenarios. Primero vamos a hacer un video del circuito en serie, luego vamos a hacer un video del circuito en paralelo. Y les voy a mostrar cómo sería un símil o un modelo de una pregunta de examen de licencia donde les piden que resuelvan cualquiera de estos dos escenarios, nada que ustedes no pueden hacer. Para poder avanzar en este tema, señores, necesito que se vean mi primer video de ley de Ohm para electricistas o para tontos como yo. Se cuidan.